Hola a todos, hoy vengo a contarles acerca de un elemento bastante importante, digamos, para el uso o para el desarrollo de la microarquitectura de los procesadores, que en este caso pues corresponde a una aplicación básicamente de lo que conocemos como la lógica combinacional, en el cual pues por ejemplo nosotros sabemos que para poder tener o dentro de nuestro procesador, nosotros algunas de las cosas que necesitamos pues específicamente necesitamos memoria, necesitamos una unidad de control, pero también nosotros necesitamos algo donde realizar ciertas operaciones, y en este caso pues ese algo es precisamente lo que se conoce como la ALU. La ALU en esencia es lo que se conoce como una unidad aritmético-lógica. ¿Vale? Una ALU la podemos representar con el mismo símbolo, por ejemplo, de un sumador. Entonces, donde aquí nosotros, pues básicamente decimos que pues tenemos una serie de elementos de entrada. En este caso, por ejemplo, tenemos una ALU de 2 entradas, en la cual, por ejemplo, yo tengo que esto es de n bits, esto es de n bits, y tengo una salida, ¿vale? Esta salida normalmente también es de n bits. Pero como vamos a ver, nosotros dentro de esta ALU podemos tener muchas operaciones. Y básicamente es que, como su nombre lo dice, nosotros podemos realizar operaciones de tipo aritmético, pero también operaciones de tipo lógico. ¿Qué quiere decir eso? Pues por ejemplo que del tipo aritmético yo podría estar pensando que dentro de esta ALU puedo tener operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y así sucesivamente. Y en el caso del tipo lógico, pues son, digamos que todas las operaciones lógicas que ya se han visto, que son la base de pues la electrónica digital. Entonces yo puedo tener operaciones de tipo AND, operaciones de tipo OR, comparaciones, para saber si son iguales, si es mayor que, si es menor que, pues sabiendo que tengo estas dos entradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo A y B, yo podría aquí saber si A y B son iguales, bit a bit, o si, por ejemplo, A es mayor que B o A es menor que B, ¿listo? Pero también puedo hacer la suma de estos elementos de acá, o puedo hacer la resta. Y miren que hacer la resta, por ejemplo, implica que yo podría diseñar un restador, como también podría usar un sumador, pero pues sabiendo que puedo trabajar con complemento a 2, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahora les voy a mostrar un ejemplo bastante sencillo de lo que es una ALU. En este caso, pues va a ser una ALU con un cierto número de operaciones, y pues lo que voy a hacer aquí es que voy a dibujar o voy a poner la tabla de verdad que nos dan para esta ALU. Nos dicen que vamos a tener 3 bits para definir el tipo de función que nosotros queremos que desarrolle. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a decir que esto va 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111. 2, 4, 6, 8 elementos. ¿Listo? Que es lo que puedo tener con 3 bits. Y para esto, pues lo que nos dicen es que vamos a tener las siguientes operaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener que para 000 vamos a hacer la operación AND entre A y B. ¿Listo? Para 001 vamos a hacer la operación OR, entonces A OR B. Para 010 entonces vamos a hacer la suma, que en este caso es A más B. Para 011 entonces, en este caso, por ejemplo, para esta ALU específicamente no la vamos a utilizar. Para 100, y ahorita les voy a explicar un poco por qué y cómo es que se organiza esto. 1000, entonces vamos a tener A, AND, B negado. ¿Listo? Para 101 vamos a tener A, OR, B negado. Para 110 o 110, entonces vamos a tener que esto es A,
menos B. Y para todos en uno vamos a utilizar una operación aquí que se llama SLT. Esta SLT está asociada un poco, digamos, a la representación que tendríamos nosotros en lenguaje ensamblador. Esto, pues, si ustedes recordarán, o muy seguramente saben, nosotros cuando tenemos comparadores, digamos, algunas de las funciones que podemos tener es que podríamos no solamente verificar si son iguales, sino comparar si son mayores o si son menores. Si nosotros hacemos esa verificación, pues esa verificación de saber si es mayor o menor, normalmente la hacemos con el bit de signo. En este caso, esta función lo que nos estaría diciendo es, o nos permitiría saber si es sacar un 1, si por ejemplo un número es mayor que el otro, ¿vale? Pero básicamente es eso. Entonces, esta tabla de verdad, si ustedes la verifican, digamos que hay varias cosas particulares que me interesa que conozcan. La primera es que nos están hablando que hay dos números o dos valores binarios que en este caso pues son A y B, es decir, nuestro dominio aquí con el que vamos a trabajar es A y B. Específicamente no nos han dicho cuántos bits son, pero pues digamos que de la forma como lo trabajaremos ahorita pues veremos que lo podemos hacer de n bits. Pero aquí es algo interesante y es que nosotros para poder desarrollar este sistema no lo podemos colocar o organizar aquí de manera aleatoria. Hay que tratar de buscar algo que es que todo, digamos, de alguna manera sea reproducible. Y ese reproducible implica que yo trate de buscar cosas que sean comunes. En este caso, ¿qué? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, miren que A para nosotros siempre es positiva, ¿no? Como A es positiva, digamos que yo no me preocupo y en este caso, por ejemplo, pues estos valores siempre van a poder cambiar entre 0 o 1. ¿Listo? Pero, si ustedes se dan cuenta, para poder definir AB, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, mire, tenemos 3 bits, ¿no? Entonces, de estos 3 bits yo puedo definir qué puedo utilizar para definir que A o que B es positivo, o que A o B es negativa. Como A es positivo, digamos que pues cualquiera de las combinaciones me podrían servir. Pero yo sí puedo, por ejemplo, pensar en que, si ustedes se dan cuenta acá, las operaciones que estoy realizando de aquí para abajo, ¿cierto? Implican que B sea negativo o que B sea, en este caso, el complemento. Acuérdense que en lógica digital, menos B es equivalente a tener el complemento de B. ¿Listo? Más 1. Y esto, piensen lo que, si nosotros lo hacemos de esta manera, esto es lo que llamamos el complemento a 2, ¿no? Es decir, que yo para poder tener la representación negativa de un número, lo que tengo que hacer es negarlo y sumarle 1 al menos significativo, ¿de acuerdo? Eso implica que para todas las operaciones que yo tengo de aquí para abajo, voy a tener que utilizar B, el complemento de B. Entonces, miren que esto, si ustedes se dan cuenta, en nuestra tabla está organizado de tal manera que, por ejemplo, este bit de acá, que es el bit más significativo, lo estamos utilizando como 0 para cuando B es positivo o para cuando es solo B, y en este caso, este de acá para cuando B lo vamos a utilizar con el complemento, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que pues yo no debería mezclar esto acá porque eso haría un poco más difícil la forma de trabajar de mi ALU, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eso para poderlo definir. ¿Cuántas operaciones puedo poner yo acá? Entonces imagínense que en este caso, por ejemplo, nosotros estamos diciendo 2, 4, 6, 8. 8 operaciones que voy a realizar, entre esas pues esta que no estoy utilizando. Para eso pues entonces yo utilizaré una ALU de 3 bits. Si yo quiero realizar 4 operaciones pues utilizo una ALU de 2 bits. Pero si quiero realizar muchas más operaciones pues eso implica que yo tengo que cambiar aquí el número de bits y hacerlo más grande. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar cómo sería esta ALU y ya se las voy a explicar. Entonces básicamente nosotros tenemos acá que vamos a tener a A y a B. ¿Listo? A por este lado es esta línea, B tenemos esta de acá. B, yo puedo tener B y en este caso B negado. Y esto, por ejemplo, lo puedo ingresar acá a un multiplexor, ¿cierto? En el cual yo, por ejemplo, tengo 0 y 1.
Si ustedes recuerdan, un multiplexor pues básicamente me toma un cierto número de entradas y me lo conecta con una única salida. Entonces en este caso pues tengo esta salida acá. Y aquí por este lado pues yo puedo ponerle una señal de control. Si nosotros nos damos cuenta, en nuestra tabla de verdad, lo que yo les había comentado era que esta de acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esto es F0, F1 y esto de acá es F2. Nosotros estamos usando a F2 para poder identificar si B tiene que ir negada o si tiene que ir sin negar. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando F2 sea 1, vamos a tener a B negada. Entonces, aquí yo puedo decir, a este le voy a ingresar el bit F2, ¿cierto? De tal manera que si F2 es igual a 1, pues yo lo que dejo pasar es, o conecto esta entrada con esta salida. Entonces estoy dejando pasar B negado. Pero si F2 es 0, pues simplemente dejo pasar B, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más podemos hacer por acá? Yo esto lo puedo llevar también a un bloque de suma, ¿no? Entonces yo por aquí podría tener mi bloque sumador, ¿listo? Y en este bloque que tengo acá es mi bloque sumador. Y esta señal de acá, pues yo podría traérmela a este punto, ¿listo? Con esto, pues yo lo que estoy haciendo es que permitiría hacer la suma de A puede ser de n bits, este B puede ser de n bits, ¿listo? Esto de acá pues será de n bits nuevamente. Eso quiere decir que lo que estamos ingresando acá y lo que estamos ingresando acá es de n bits y podríamos hacer la operación de suma, ¿de acuerdo? Entonces por ese lado, digamos que nosotros podemos tener esta operación de acá, que es A más B. Pero miren que si yo por ejemplo pongo F2 en 1, pues estaría dejando pasar el complemento de B, ¿sí? Es decir, B negado. B negado, todavía, si yo quiero, por ejemplo, hacer una resta, no me sirve como tal. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues si yo quiero restar, en vez de crear otro bloque de estos que sea un restador, puedo aprovechar que estos sumadores pues tienen un carry de entrada y tienen un carry de salida, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, la operación de complemento a 2, pues básicamente es que yo primero debo negar esa señal y después sumarle 1. ¿Cómo es sumarle 1? Pues en este caso tengo que ingresar un 1 al carry de entrada. Pero una ventaja aquí que yo puedo aprovechar es que, miren que si yo esta señal F2 la aprovecho para definir que esto es el complemento de B, pues por aquí estoy enviando un 1. Lo que quiere decir que yo solamente, por ejemplo, si conecto este de acá con este carry de entrada, pues estoy aprovechando no solamente para decirle a mi sistema que, o a mi ALU, perdón, que voy a trabajar con el complemento de B, sino que además voy a decirle que como carry de entrada tengo un 1. Y si ustedes recuerdan, el carry de entrada pues se suma al bit menos significativo. Lo que implica que cuando nosotros hacemos esto, por acá está entrando A, pero por acá está entrando B en complemento a 2. Y al hacer la suma, pues yo tengo el resultado de eso, que en esencia pues es el resultado de la suma, ¿cierto? Entonces acá yo puedo, por ejemplo, poner un gran multiplexor en el cual pues el resultado de esto es la salida, pero por este lado de acá yo puedo asignarle un pin para definir que esa es la suma, pero esa asignación pues básicamente va a ser esto de acá, 0, 1, 0, ¿listo? Entonces yo puedo decir que 0, 1, 0 me va a definir mi ruta de salida de este sumador, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la salida de estas operaciones, entonces como yo tengo varias operaciones que quiero mostrar, pues entonces yo puedo utilizar un multiplexor simplemente para poder definir cuál es la operación de salida que finalmente quiero que aparezca. Entonces para eso, como nosotros sabemos, tenemos una señal de control que es esta, que nosotros ya utilizamos, de la cual, por ejemplo, ya utilizamos el bit más significativo pues, para definir si B estaba sin complemento o si B estaba con complemento, ¿vale? O si estaba negado o no negado, ¿de acuerdo? Que fue esta señal de acá. Entonces yo puedo utilizar como señal de control los otros bits y decir, por ejemplo, que F en este caso pues va a ser
de 1 a 0 para decir específicamente que voy a utilizar los bits 0 y bit 1 para definir qué tipo de operación es. Si ustedes se dan cuenta, acá algo interesante es que yo tengo 00, 01, 10, 11, pero acá vuelvo a tener 00, 01, 10 y 11. Es decir, que estoy utilizando estos dos bits para representar dos operaciones, para representar unas operaciones que son comunes a cuando yo trabajo con B sin complemento y cuando trabajo con B con complemento. Entonces, eso es otra cosa importante de la forma como yo organizo cuando voy a diseñar una ALU. ¿En qué sentido? Si ustedes se dan cuenta, nosotros utilizamos 00 para definir una operación AND, ¿cierto? Pero este 00 también está acá para definir esa operación AND, solamente que acá nosotros la estamos haciendo con B complemento, ¿listo? 01 lo estoy utilizando para hacer OR, ¿cierto? Y por tanto acá 01 lo utilizo para hacer OR. ¿Qué va a cambiar? B o B complemento, ¿listo? Y eso lo estamos definiendo con el bit F2, ¿de acuerdo? Y estamos utilizando 1, 0 para decir que vamos a hacer una suma. En este caso esto es A más B. Y aquí en este caso estamos usando 1, 0 para decir qué es esto. Como ustedes saben, pues nosotros, o como les he venido comentando, nosotros podemos hacer una resta mediante una suma en complemento a 2, ¿listo? Que es lo que estamos haciendo acá. Entonces para eso miren que nosotros tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces yo voy a tener acá 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Listo? Vale. Entonces, de momento que tengo, ya realicé esta operación que es con 1, 0, tengo la suma y tengo que con 1, 0 puedo hacer esta resta de acá, que ya sabemos que es una suma complemento a 2. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo hacer? Pues entonces, por ejemplo, si yo hago comparación, miren que si yo voy a realizar una operación de comparación, pues tengo que hacer una resta, ¿cierto? Entonces es muy fácil decir, si yo tengo A y tengo B, los paso por este sumador, ¿cierto? Para poder hacer la resta, pues yo ya sé que esto tiene que venir en complemento a 2. Y si tomo el bit más significativo de este de acá y lo mando a este pin de acá, pues lo que estoy diciendo es, voy a tomar el bit de signo. De tal manera que si eso es 1, pues por tanto, si yo digo A menos B, pues lo que estoy diciendo es que si A es mayor que B, en este caso, pues ese bit de signo debería ser 0. Y por tanto, pues acá yo estaré entregando un 0. Pero si es 1, quiere decir que este número es más pequeño que este de acá. Porque recuerden que el bit de signo en este caso pues, me estaría diciendo que es un número negativo. ¿Listo? Entonces este de acá pues es lo que para nosotros pues, va a ser el bit más significativo. Y pues como tal, si esta ALU, por ejemplo, la salida es de n bits, piensen que si yo hago una suma de un número de n bits con otro de n bits, pues el resultado va a ser un número de n bits, ¿cierto? Y por tanto mi salida tiene que ser de n bits. Como acá lo que estoy haciendo es comparar y solamente voy a tomar un bit, pues lo que hago, lo que se hace normalmente es una operación que se llama extender el 0 o 0 extended. ¿Listo? Que lo que hace es que pues el resto me lo complementa con ceros, me lo completa con ceros. ¿Por qué? Porque es que aquí solo tengo un bit y yo tengo que entregar n. Entonces en este caso pues voy a completar con ceros. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, ¿qué otras operaciones me interesan? Miren que acá nosotros decimos que 0, 0 lo estamos utilizando para hacer una operación AND. ¿Esto qué significa? Que yo voy a utilizar, por ejemplo, por acá y voy a traer el resultado de haber pasado las señales A y B por una compuerta AND. Entonces en este caso yo digo esto es A, ¿cierto? Y por acá tomo AB. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy tomando B desde acá. Eso quiere decir que B, dependiendo de F2, podría ser B sin negar o B negado. ¿Listo? Dependiendo de F2. Y la otra operación que nos hace falta, pues en este caso sería la... Entonces ya tenemos AND, con eso tendremos estas de acá.
ya tenemos esta operación que también la definimos. Lo único que nos queda faltando es la operación OR. Entonces miren que de la misma manera, pues yo lo que puedo hacer es que pongo aquí una compuerta OR, ¿cierto? Y lo conecto a 0,1, porque la OR va, pues está definida por estos dos bits que son 0,1. Y aquí lo único que tengo que hacer pues es nuevamente llegar y tomar esto y conectarlos acá. ¿Listo? Y ahí tengo 0,0 para hacer una operación AND entre A y B, 0,1 para hacer una operación OR entre A y B, 1,0 para hacer una operación de suma o resta, si lo estoy haciendo, voy a hacer la operación con complemento 2, y 1,1 para definir si es mayor o menor que algún otro valor. ¿Listo? Es decir, si A es mayor que B o menor. ¿De acuerdo? Bueno, espero les haya servido la explicación. La idea es que esto, pues ustedes pueden desarrollarlo de acuerdo a lo que ustedes requieran, pero pues lo que quería era que tuviéramos en cuenta que hay una serie de elementos que sí son básicos definir, porque pues esta tabla de verdad no se hace, digamos, a la ligera. Hay que pensarla y hay que definir para poder organizarla, porque pues la idea es que aquí todos los bloques nosotros podamos agruparlos y usarlos de acuerdo a lo que necesitamos, ¿no? Entonces piensen que si por ejemplo ahora yo no voy a trabajar con 8, sino con 16, pues entonces yo tengo que pensar cómo voy a organizar las operaciones acá, y tengo que pensar que ahora yo tengo no solo 3 bits para señal de control, sino que voy a tener, por ejemplo, 4 bits. Y esos 4 bits me van a permitir hacer control, por ejemplo, acá, control acá, pero si yo necesito agregar más multiplexores, podría utilizar esas señales de control precisamente para hacer ese control. ¿De acuerdo? Aquí es arbitrario, ¿no? Entonces, yo pues hice la negación con B, pero hubiese podido ser con A, ¿no? Entonces, si aquí en la tabla me hubieran dicho que es B AND A, y por acá me dicen que es B AND A negado, pues en este caso este negador y este multiplexor pues deberían aparecer acá, ¿no? Entonces es una serie de elementos. Lo mismo, si aquí por ejemplo me hubieran dicho que aparecía una XOR, pues entonces tendremos que asignarle una salida por acá, y esa XOR pues tendrá como entradas A y B. ¿Listo? Eso es un poco como para que lo tengan ahí presente y puedan trabajar en el desarrollo pues de sus ALUs.